Y listo. Bien, como les dije la semana pasada, terminamos esta semana, la semana que viene, perdón, terminamos, y queda un tema que lo vamos a trabajar de la siguiente manera, que el tema es grafos. Entonces, ¿cómo va a ser el trabajo? Grafos, obviamente, van a tener que poner una pequeña bibliografía sobre grafos, pequeña, no mucha. El desarrollo, ¿sí? ¿En qué consiste? ¿Para qué sirve? Entonces, de grafos, entonces, biografía, dije, biografía, ¿en qué consiste, sí? ¿En qué consiste grafos? ¿En qué más? Bien, ¿en qué consiste grafo? Aplicaciones, operaciones, o sea, operaciones con grafos. Creo que estos tienen propiedades o postulados, eso ya le voy a confirmar, pero también me interesa árboles. Bien, por lo pronto, ese sería el tema, o sea, una pequeña biografía en qué consiste grafos, las aplicaciones, operaciones, árboles. Y una conclusión como siempre, pero esto como eje principal, digamos. Entonces, de todas maneras, yo lo voy a armar bien, pero para que, a ver, de modalidad de entrega tipo Word lo podemos hacer o video. Bien, ahí vamos la modalidad. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a armar un PowerPoint, ¿sí? Un PowerPoint van a armar. Van a armar un PowerPoint y la presentación va a ser la clase que viene. O sea que van a tener nada más que una semanita para armarlo. ¿Por qué? Porque no es corto, digamos. Yo lo que traté de hacer es sintetizar la mayoría de los temas, entonces lo que yo voy a hacer es enviarles un modelo o ya bien detallado qué es lo que quiero que contenga, aparte de los temas que yo ya les di ahora. Entonces van a armar un PowerPoint y lo van a exponer la clase que viene. Ya que no tuvimos parcial en álgebra, ¿sí? Aparte de los trabajos prácticos entregados y aprobados, que ya creo que algunos todavía no les he pasado la nota del trabajo práctico anterior. Además de esto, hay un pequeño trabajo de ejercitación de sistema de ecuaciones lineales, que fue el último tema que vimos la clase pasada. Para tener un orden, entonces vamos de la siguiente manera. Lo que nos interesa ahora, el tema que es grafo, entonces, grafos por un lado, con los contenidos que les dije, más lo que yo ya les voy a enviar. Y la presentación es en PowerPoint, recuerden, van a tener que armar un PowerPoint, y la exposición, porque va a ser una exposición, lleva nota de parcial. Además de eso, un trabajo de ejercitación sobre sistema de ecuaciones lineales. Si contamos con el tiempo necesario, lo que vamos a hacer la clase siguiente es hacer un repaso general de la materia para que ya nos vaya quedando para el examen final en diciembre. Bien, ¿alguna pregunta? Profe, al trabajo de grafo hay que ir explicándolo, digamos, o le vamos pasando la diapositiva, así el PowerPoint. Sí, lo pueden explicar porque es un trabajo de exposición. Tengan armada el PowerPoint. Recuerden que todo lo que ustedes armen, ya sea un PowerPoint o un afiche o lo que sea en una exposición, es una ayuda de memoria que a ustedes les da para llevar a cabo una exposición, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, perfecto, profe. Bien, entonces lo que van a hacer en realidad en la exposición es presentar su trabajo, ¿sí? Por más que tengan que leer los contenidos o estén viendo los contenidos de cómo quedó armado el PowerPoint. Profe, ¿cuánto tiene que durar más o menos? Porque vamos a entrar todos en el tiempo. Sí, porque aparte no va a ser más de 5 minutos, ¿sí? Porque ya tienen el PowerPoint armado. Entonces, si lo tienen armado, ya no más de 5, no más de 5 minutos. Aparte, no creo que tengan más de 10 o 15 plantillas, ¿sí? ¿Y nosotros lo tenemos que poner compartir pantalla? ¿O se lo pasamos a usted y usted manda
lo compartes. Creo que hicieron un trabajo así con el profe de la primera. Arquitecto. Entonces, de la misma manera, ¿sí? Arman el PowerPoint, lo van pasando y van explicando, nada más. Así que no va a durar más de 5 o 15 minutos, no va, aparte van a seguir, no les voy a tener que estar dando yo el acceso para que entren, ¿sí? Profe, le hago una consulta. Bien. ¿Y podemos hacer tipo un video para, en vez de ir explicándolo en vivo, hacer tipo un video? Sí, no hay ningún problema. Ustedes utilicen la creatividad, ¿sí? Manéjense libremente con eso. Puede ser un video ya con la voz de ustedes grabada y presentar la exposición de cómodo, ¿sí? Tienen la libertad de hacer la presentación como mejor les convenga o les parezca, ¿sí? Utilicen la creatividad. Buenísimo, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Creo que Lo que vamos a hacer ahora, vamos a repasar todo lo que fuimos viendo durante este semestre con respecto a álgebra, ¿sí? Nosotros vimos la primera unidad, tengan en cuenta que nuestra primera unidad fue conjuntos. Entonces, como primera unidad nosotros vimos conjuntos. Traten de recordar que recuerden que el examen final es nada más que práctico, donde yo les voy a pedir que ustedes expliquen el desarrollo de los ejercicios, sin que dejen de estudiar la teoría, porque si están por ahí un poco flojos, yo puedo llegar a preguntar una definición. De todas maneras, de lo que es la unión o lo que es la intersección, el complemento, o lo que es qué son vectores, por ejemplo, o qué es un sistema de ecuación lineal, siempre que nosotros sepamos la definición, vamos a saber aplicarlos y resolver los ejercicios. De esa manera yo también me doy cuenta si han comprendido los temas y si... Bien, entonces, como primera unidad nosotros vimos conjuntos, y de conjuntos tenemos que saber todo. Unión, intersección, complemento, diferencia, diferencia simétrica. Esas generalmente son las operaciones que nosotros resolvemos a la hora de tener un conjunto. Un conjunto es un conjunto de elementos, ¿sí? Bien definidos, donde los elementos que están incluidos en el conjunto son los elementos. A los conjuntos los vamos a denominar con letras mayúsculas y a los elementos con letras minúsculas en el caso de que tuvieran letras, ¿sí? Tengamos dos conjuntos, vamos a poder realizar operaciones, también con uno solo, teniendo en cuenta que existe la reflexividad, ¿sí?, en las operaciones. Entonces, yo puedo operar con conjuntos y esas operaciones son la unión, la intersección métrica y partes de un conjunto, ¿sí?, que es diferente a la partición. No confundamos partes con partición que vimos en lógica. Y partes de un conjunto. Esos serían como los temas principales extensos, pero en realidad serían todas las operaciones. Entonces, vamos a ver, vamos a suponer que nosotros tenemos ahora dos conjuntos, o tres, sin que nos olvidemos del conjunto universal, que nosotros vamos a tener nuestro conjunto universal, vamos a ir viendo el ejemplo, que es igual a un X que pertenece al conjunto de los números naturales, tal que 1 menor o igual a X y X menor o igual a 11 le vamos a poner. Y después vamos a tener nuestro conjunto compuesto por un X que 3 menor o igual a X y X menor que 8. Y después vamos a tener nuestro conjunto B, que va a ser igual a un X que pertenece al conjunto de los naturales, tal que 7 menor o igual a X y X menor o igual a 9. Bien, tenemos que saber identificar nuestro conjunto como estado. Recordemos que teníamos dos formas de presentar un conjunto. Una era por comprensión y otra era por extensión. En los tres casos estamos frente a la presentación de conjuntos por extensión, porque nada más tenemos las propiedades, ¿sí? Ahora, por ende, también va a pertenecer al conjunto de los números naturales. De eso no tienen que tener ningún tipo de duda. Y si yo digo que B pertenece a los naturales, también está dentro del conjunto universal. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es determinar cuáles son esos elementos. Entonces vamos a decir que la unión va a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
y 11. Y nuestro conjunto A va a estar compuesto por los elementos del 3 al 8. 3, 4, 5, 6, 7. El 8 es mayor al 7. Al 7. Al 7. Yo dije a propósito al 8, a ver si se daban cuenta. Es al 7 porque dice 3 menor o igual a x y x menor que 8. O sea que no voy a tomar al 8. Y nuestro conjunto B va a estar compuesto de 9. Ahora bien, nosotros podemos realizar distintas operaciones entre estos conjuntos. La podemos realizar sin representarlos gráficamente y representándolos gráficamente y luego resolver las operaciones. Gráficamente, o vamos a suponer que ustedes tienen hallar las operaciones de y tienen a unión B, a intersección, vamos a suponer que tienen todas esas operaciones, y luego el otro ítem dice representar gráficamente. Lo que primero te les recomiendo que hagan es hacer la representación gráfica y luego resolver las operaciones, porque es mucho más fácil de esa manera. Entonces, vamos a representar por diagramas de Venn a nuestros conjuntos. Entonces, el conjunto universal, nuestro conjunto A y nuestro conjunto B, entre A y B, y tenemos al 7. 7 como elemento en común, entonces va a ir en la intersección. Esto es la intersección. ¿Qué queda para el conjunto A? Va a quedar el 3, el 4, el 5 y el 6. Y para el B va a quedar 8, el 1, va a estar el 2, va a estar el 10 y va a estar el 11. Y ahora se pide calcular A unión B, A intersección B, complemento de A, complemento de A intersección B, complemento de A unión B, complemento del conjunto universal y A menos B y A simétrico de B. Entonces, A unión B. A unión B me está pidiendo que yo una los elementos de A con los elementos de B. Si yo miro acá mi conjunto, sería pintar o sombrear las operaciones que me piden acá. A unión B sería todo, ¿sí? Incluida la intersección. Sería todo esto. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Iban a ser 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. A intersección, donde se encuentran los elementos en comunes entre sí. A intersección B, entonces va a ser el 7, y este es el famoso conjunto unitario. Los conjuntos unitarios se llaman así a los que están compuestos por un único elemento. Complemento de A. Entonces lo que vamos a hacer es mirar los elementos, que sería esto, ¿sí? O sea, ¿qué me está pidiendo? Que yo ponga los elementos que no están en A. O sea que van a ser todos, incluidos los universos, menos los que están dentro de A. ¿Por qué no pinté yo la intersección acá? Si bien 7 está en el A, ¿sí? Y está en el B, por ende lo voy a incluir en el complemento, ¿sí? Porque también está en B. O sea que cuando se pide el complemento de un conjunto, se está pidiendo los elementos que están complementando a ese conjunto, o sea, los que no están en A. Entonces esos elementos van a ser el 1, el 2, y de ahí saltamos al 7, 10 y 11. Y ahora se pide complemento de A intersección B, o sea que estoy pidiendo el complemento de la intersección. O sea que van a ser todos menos este elemento. Entonces va a ser el 1, el 2, el 3, el 4, 7, 10 y 11. Y si se pide el complemento de la unión, que es todo esto, entonces va a ser los elementos del conjunto universal, que es el 1, el 2, el 10 y el 11. Complemento del conjunto universal. En este caso, el complemento del universo, tengo donde mirar, ¿sí? Y ahora dice A menos B. A menos B, o sea que los elementos de A, pero no los de B. En la diferencia no voy a incluir al 7, porque así, acá ya sí,
Recordemos que la intersección es un nuevo subconjunto. Entonces, en la diferencia no incluimos al 7, los de A menos los elementos de B. Y esos elementos son el 3, el 4, el 5 y el 6. Bien, y si yo pido ahora asimétrico de B, recordemos que asimétrico de B era igual a ¿quién? A menos B unión B menos A. Entonces es igual. A menos B ya lo tenemos en la operación anterior. Entonces es el 3, el 4, el 5 y el 6. Unido a B menos A. O sea, estos dos elementos menos los de A. Unión 8, 9. Que esto es igual a 3, 4, 5, 6. Bien. Y encima ahora se pide parte de B. Vamos a hacer. Partes de B. Recuerden que como hacíamos partes en cuenta la cantidad de elementos que tengo en B, utilizar el binomio de Newton, elevarlo por la cantidad de elementos que tengo en B, y entonces vamos a saber cuántos subconjuntos vamos a tener en las partes de B. Entonces para las partes de B vamos a decir que sería, nuestra base siempre va a ser porque tenemos 3 elementos, igual a 8 subconjuntos. Y la parte de B, ¿cómo la hacíamos? Parte de B va a ser igual al conjunto vacío, ¿sí? Siempre partimos del conjunto vacío, el conjunto mismo, subconjuntos de un elemento, o sea, 7, 8, 9. Ahora, subconjuntos de dos elementos, los voy a combinar entre sí. Voy a tener el 7, 8, el 7, 9 y el 8, 9. Y ya no puedo hacer más, porque tengo 3 elementos. No puedo decir subconjunto de 3 porque ya tengo que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 subconjuntos, lo que me dio precisamente el binomio de Newton. Esto es básicamente lo que tenemos que saber con respecto a esta unidad de conjunto. Todas las operaciones posibles que tenemos dentro de esta unidad. Bien, como segunda unidad nosotros vimos matrices y realizamos operaciones con matrices también, ¿sí? Las operaciones básicas, la suma, el producto entre matrices y el producto de un escalar por una matriz. Esta operación no estuvo incluida en la ejercitación que yo les envié, pero no es difícil de realizar, ya que si nosotros tenemos, antes de continuar con el siguiente tema, en los minutos que nos quedan, algunas preguntas. Bien, parece que no hay dudas sobre este tema, entonces podemos continuar. Sí, yo les mando la fotito de este repaso, no se hagan problema. Bien, vamos a ver entonces ahora el producto de una matriz por un escalar. Recordemos, primero que nada, recordemos que para poder realizar las operaciones del mismo orden, ¿sí? Tenía que ser de la misma dimensión, ¿sí? Misma dimensión para que yo pueda realizar la suma entre matrices o la resta también. Y el producto tenía que tener una particularidad. Entonces, recuerden que multiplicábamos filas por columnas, fila de la primera por requisito, que si yo tenía una matriz de 2 por 3, 2 columnas por 3 columnas, entonces voy a tener que multiplicar por una matriz de 3 por 2, ¿sí? 3 filas por 2 columnas. De todas maneras, yo le envié un ejemplo donde mi matriz creo que una era de 4 filas o algo así y se podía realizar el producto. Pero con respecto a la suma o la resta, tenía que tener la misma dimensión la matriz. O sea que si mi matriz A era una matriz de orden 3 por 3, yo para poder realizar la suma con la matriz B tiene que tener el mismo orden, ¿sí? Misma dimensión. A eso hace referencia cuando se habla de dimensión de la matriz, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver el producto de una matriz por un escalar que va a ser igual a 3. Y tengo mi matriz A compuesto por los elementos, vamos a poner menos 1, 4, 5, 8, menos 2, 3, 0, menos 3, y vamos a poner acá 9. Dice producto de una matriz por un escalar o producto de un escalar por una matriz. Entonces, ¿cómo sería eso? Esto sería K por A.
K por A, hallar K por A. Entonces quiere decir que yo el 3 va a multiplicar a K. O sea que K por A va a ser igual 3 por menos 1 menos 3, 3 por 4 12, 3 por 5 15, 3 por 8 24, 3 por menos 2 menos 6, 3 por 3 9, 3 por menos 3 menos 9 y 3 por 9 27. Y ahí terminaría mi ejercicio de el producto de un escalar por una matriz. También podemos hallar la traspuesta de esta matriz. Si el mismo ejercicio dice realiza el producto de un escalar por la matriz y hallar su K por A traspuesta. O sea que primero resuelven el producto. Sí, siempre se va a dar el escalar. ¿sí? El escalar siempre se va a dar, nunca van a tener que adivinar ustedes. ¿Estamos? Bien, entonces, recuerden que la matriz traspuesta, ¿cuál era? Era lo que estaba como fila, ahora pasa a ser columna, y lo que estaba como columna pasa a ser fila. ¿sí? O sea que tenemos que invertir. Esto que está como fila pasa a ser columna. Entonces vamos a tener 12 menos 15, no es menos 15. 15 positivo. 24 menos 6 menos 9. 0 menos 9, 27. Y ahí terminaría nuestro ejercicio del producto de un escalar por una matriz. Siempre va a estar presente, ¿sí? No es que ustedes van a tener que buscar el escalar de la matriz o lo que fuere. Bien, yo les recomiendo que sigan, revisen todo lo que tienen, ¿sí? De lo que vimos. Anoten las dudas que tengan con matrices. Entonces vamos a trabajar, alcanza el tiempo. Vamos a seguir haciendo un repaso. De todas maneras, a ver si hablo con Miguel y nos autoriza un día de repaso antes del examen parcial. ¿sí? Ok. Los otros temas como creo que lo tienen como un poco más frescos, los últimos que vimos. ¿sí? Es una cuestión de práctica nada más, sistema de ecuación lineal. Si tienen duda con respecto al armado del trabajo, y ya les voy a mandar bien armadito, y ustedes manéjense como mejor les convenga a la hora de la exposición. Así es que bueno, los que quieran unirse a la clase de más tarde, creo que hay otra, bienvenidos sean. Muchas Muy bien, gracias, chicos. profe. Hasta acá entonces, no, por favor, hasta acá la clase de hoy. Comuniquen a sus compañeros de este trabajo de exposición de parcial, ¿sí? Okay. Muy bien, chicos. Nos Chao, vemos, profe. que estén muy bien. Cualquier duda que tengan, a medida que van repasando me escriben. Nos vemos, Manuel. Chao, chicos. Chao, chao.